Yo estoy aquí en tu página, aquí sale. Hola, Sí. ¿cómo están? Saludos a todos. Yo estoy súper feliz de estar con ustedes porque además el día de hoy tengo un invitadazo de lujo, uno de nuestros consentidos, de nuestros colaboradores consentidos. La verdad es que es alguien a quien yo quiero mucho, le tengo mucho cariño y que su trabajo además es buenísimo, me encanta. Ya hemos estado transmitiendo antes aquí con mi querido Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué dices? Bien, bien, Fernanda, muchas gracias. Buenas noches a los que nos ven y nos acompañan aquí en esta noche escabrosa. Sí, claro que sí. Sí, oye, te cuento. A ver, espérame, déjame compartir esta transmisión en el grupo para que Sí, nos vean porque, también por allá. porque creo que no nos estamos viendo, ¿sí? Ahorita lo comparto. Es que estamos en la página Ok. y ahorita lo voy a publicar en el grupo para que también nos Ah, vean. ok, ok, perfecto. Así es, ya iba. Ahí está. Compartido en el grupo para que nos vean por allá también y veamos comentarios. A ver, espérenme tantito. Estas cosas de la tecnología, ya Sí, saben, pasa. pero aquí estamos. Oye, pues te cuento para los que apenas nos están viendo, nos están conociendo. Yo soy Fernanda y bueno, estamos originalmente en la página, nuestra página se llama Letras con Filo, para los que quieran seguirnos por ahí, y se está transmitiendo también en el grupo Lectura en Voz Alta, Cuentos Fantásticos, para quien nos esté viendo por allá. Ya estamos aquí, ya me estoy viendo, excelente. Llevamos ya, le platicaba yo a Alfredo, llevamos ya 5 años con este grupo maravilloso. La verdad, estoy muy feliz porque tenemos ya muchos que nos siguen, que han estado aquí desde el principio y que se siguen conectando a las transmisiones, que el grupo estuvo como, pues, digamos, un poquito apagado un tiempo, pero vamos a volver a seguir haciendo contenido, así que no se lo pierdan. Y este año continuamos, como cada año hemos tratado de estarlo haciendo, este maratón de cuentos macabrosos, cuentos de terror y pues con alusión, digamos, a también el Día de Muertos y pues alusivos, ¿no? A la temporada y algunos cuentos, pues algunos sí tendrán monstruos y cositas así, pero otros solamente van a tener, pues acciones humanas que como platicaba yo hace unos días con Sabine, Ujú. otra escritora preciosa que también colabora con nosotros, Sí, sí, a te escuché. veces, bueno, no a veces, los humanos son los peores monstruos, la verdad, ¿no? O sea, la realidad supera la ficción, como Alfredo bien lo sabe, porque justamente no recuerdo si fue el año pasado, antepasado, leímos algunos de tus cuentos basados Ujú, en reales, ujú. El algunas pasado. noticias ahí, ¿no? Que compartimos. Yo creo que lo vamos a tener que repetir porque esos videos, pues tristemente ya no están, entonces vamos a seguir compartiendo cuentos de Alfredo y pues esta noche no va a ser la excepción, entonces ya es nuestra segunda sesión y para quienes quieran participar, los invito, vamos a estar haciendo este maratón hasta el día 3 de noviembre. Pueden enviarnos sus videos leyendo su cuento de terror, horror favorito, ya sea de su propia autoría o algún cuento de algún autor que ustedes quieran. Y si quieren transmitir conmigo en una lectura en vivo, pues bienvenidos sean también. Déjenme aquí un mensajito de maratón para mandarles, escribirles y ponernos de acuerdo para la lectura. Entonces, pues, ¿qué te parece, mi querido Alfredo? Si quieres iniciar tú con tu primer cuento y de ahí, pues ya hago yo la lectura de este cuento que escogí, que la verdad es un cuentazazazo. ¿Cómo Ok, ves? sí, 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 claro que sí. Me parece perfecto y estamos en una época que se presta para contar este tipo
de cuentos, de narraciones, además que México es un país súper rico en todo este tipo de cosas. Al rato que lo subas en el YouTube, pues lo voy a compartir en mi perfil y con los amigos, con los conocidos, Claro. y con la gente que me sigue de las cosas que escribo. Pues te voy a contar una historia de la Ciudad de México. Es una historia urbana. Aquí en esta gran urbe hay cientos de historias, no todos La Llorona, no todo es ese tipo de leyendas que tenemos, muy ricas, por cierto. Pero bueno, estamos en una ciudad de 120 millones, 130 millones de habitantes, y obviamente se dan muchas situaciones de estas, ¿no? Entonces, hoy les traigo una historia que se llama La Casa de la Tía Toña, y bueno, pues vamos a darle lectura. En el corazón del bosque de Chapultepec, ese pulmón verde que respira los secretos de una ciudad construida sobre cementerios, hay una casa a la que nadie quiere acercarse después del anochecer. Está en una zona donde ni los policías entran solos. Los vigilantes cambian de turno antes de la medianoche y los que se atreven a pasar por allí lo hacen sin mirar. Dicen que no es por superstición, es por instinto de supervivencia. A esa casa le llaman la casa de la tía Toña. Quien conoce su historia sabe que no hay nada más terrible que la bondad cuando se pudre desde adentro. Los viejos del barrio, los jardineros del bosque, los custodios que limpian los senderos, todos coinciden en lo mismo. La historia empezó con una mujer solitaria, de apellido desconocido, pero de mirada dura. Vivía en una casa amplia de muros blancos y ventanas grandes, rodeada de árboles que hoy parecen más viejos que el tiempo. La gente le llamaba tía Toña, por cariño o por miedo. Nadie lo recuerda, yo no lo sé. Era una mujer mayor, de voz dulce y manos temblorosas, que dedicaba su vida a recoger niños abandonados. Los traía desde las calles del centro, desde los mercados y los puentes donde dormían. Les daba pan, sopa caliente, una cama limpia. Durante años fue una especie de santa pagana del bosque. Nadie sabía de dónde sacaba dinero ni por qué vivía sola. Pero su casa era un refugio hasta que dejó de ser. Los testimonios que sobreviven, mezcla de leyenda y verdad, hablan de un cambio. Dicen que la mujer empezó a hablar sola, que la noche la desvelaba, que los niños se volvían cada vez más inquietos. Algunos se burlaban de ella, otros le robaban comida o escapaban. Las risas infantiles comenzaron a sonar como cuchillos en su mente. Una vecina juró haberla visto un día parada frente a la ventana, inmóvil, con una vela encendida en la mano. La flama se reflejaba en sus ojos como si dentro de ellos hubiera dos pozos profundos sin fondo. Y luego vino la noche de los gritos. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero los guardias del bosque oyeron chillidos agudos, pasos desbocados, golpes secos. Cuando por fin se atrevieron a entrar horas después, encontraron el aire tan espeso que era difícil respirar. En el sótano, bajo la penumbra, estaban los cuerpos de los niños, uno sobre otro, como si durmieran una pesadilla colectiva. En la planta alta, sentada en una mecedora, estaba la tía Toña. Tenía la piel grisácea y las manos cubiertas de sangre seca, la mirada perdida en algún punto que nadie más podía ver. No dijo una sola palabra, tampoco lloró. Murió 3 días después en el hospital psiquiátrico de la Castañeda. No hubo entierro, no hubo misa, solo silencio, un silencio puro, fino, sepulcral. La casa fue abandonada, tapiada, olvidada, pero el bosque no olvida. Con los años, los exploradores nocturnos comenzaron a buscarla. Impulsados por el morbo, algunos regresaban pálidos, con la voz rota, asegurando que escucharon risas de niños y el rechinar de una mecedora. Otros no regresaron nunca. Un oficial de policía ya retirado declaró haber ingresado por orden de la ciudad y revisar el lugar,
Encontró juguetes oxidados, platos rotos, huellas pequeñas en el polvo y un retrato al óleo de una mujer anciana, de ojos tristes, con una sonrisa apenas dibujada. Cuando lo vi, dijo, sentí que me miraba de verdad. No soporté más de un minuto allá adentro. Desde entonces, la casa se convirtió en un punto ciego en los mapas del bosque. Los vigilantes trazan rutas que la evitan. Los drones que la sobrevuelan sufren interferencias. Los que entran hablan de una presencia, algo que observa desde las esquinas, una respiración que se mezcla con el viento. Hay un detalle que todos los testigos mencionan, aunque en susurros, la voz dice que entre las ramas, cuando el aire se vuelve pesado y el silencio parece líquido, se escucha un murmullo que viene del sótano. ¿Por qué me hicieron esto, mis niños? Y luego un ruido seco, como el golpe de una madera vieja contra el suelo, el sonido de la mecedora. Algunos creen que es el alma de la mujer, incapaz de perdonarse. Otros aseguran que no fue ella quien mató a los niños, sino algo más oscuro que habitaba en la casa desde antes, algo que solo necesitaba una mente frágil para manifestarse. Lo cierto es que la ciudad evita pronunciar su nombre, como si decirlo pudiera despertar algo que duerme. Hoy la casa de la tía Toña sigue en pie, oculta entre los árboles, cubierta por la maleza. Hay quienes dicen que en las noches de lluvia, si uno camina por el sendero correcto, puede ver una luz débil entre los ventanales. No es la linterna ni el fuego, es un resplandor tenue, verde, como agua podrida. Si se escucha bien, detrás del muro del viento y del rumor de los grillos se alcanza a distinguir una melodía de caja musical, una melodía infantil. Duérmete, mi niño, duérmete ya. Nadie sabe de dónde viene, pero todos los que la han oído coinciden en algo. Una vez que escuchas esta canción ya no la olvidas. El olor a humedad ni esa sensación de que alguien te observa desde la oscuridad. En la Ciudad de México, donde los fantasmas son parte del paisaje, la casa de la tía Toña es más que una leyenda. Es un recordatorio de lo que ocurre cuando la soledad se convierte en locura y la bondad se pudre en silencio. Porque el verdadero terror no está en los muertos, está en lo que somos capaces de hacer cuando el alma se quiebra y cuando el amor se convierte en sombra. Bueno, Fernanda, ese es un cuentito que escribí basado en lo que escuché, en esa leyenda urbana de la tía Toña. Espero que les haya gustado, muy, muy a mi manera. Está increíble. Muchas gracias, Alfredo, por compartirnos tu historia. La verdad es, pues justo, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento, que los seres humanos son terribles, terribles, ¿no? Pero cuéntame un poquito más, o sea, digamos que fue una noticia, fue como un poquito de contexto. ¿Cómo escuchaste la historia? ¿Cómo llegaste a ella? Fíjate que hace unos días, y te lo platicaba hace rato, tuve la oportunidad de ir con mi pareja ya a un tour del terror de un grupo empresarial que está haciendo aquí en la Ciudad de México. Me pareció interesante la propuesta, aunque pues era algo un poco más comercial, pero de ahí empecé a indagar algunas leyendas urbanas que hay aquí en la ciudad. Mi pareja me dijo de la planchada, por ejemplo, ¿no? Que es una enfermera que se aparece en el Hospital Juárez, por ahí lo escribí hace un par de semanas, y estuve indagando de muchas historias que se dan pues es una ciudad enorme, son 130 millones de habitantes, una ciudad muy rica en historia, en cultura, en mitos, en leyendas, y me pareció interesante buscarlas, ¿no? Por ahí encontré algunos textos de esta historia de la casa de la tía Toña, de algunas páginas y de algunos medios de comunicación que en algún momento abordaron. Hay muchas, hay historias de
terror en el metro de la Ciudad de México, muy, muy interesantes, ¿no? Claro. Situaciones paranormales que han pasado, pero fue esa curiosidad pues de saber que hay algo más allá de la historia o la leyenda de la Llorona o las cosas que ya ¿no? comúnmente tenemos más en la mente, ¿no? En el colectivo. Yo creo que vale la pena rescatar todo este tipo pues de leyendas, ¿no? De mitos urbanos que hay y seguirlos manteniendo pues en vilo, ¿no? Y más ahora que estamos en el mes ya acercándonos a Día de Muertos, que también es súper interesante. Hace unos días escribí por ahí un artículo en mi perfil, pues donde estamos comercializándolo en lugar de preservarlo y de rescatar esa tradición, ¿no? Que es más que una fiesta, en realidad es cultura, es tradición, y todas estas historias que hay en ciudades como estas, como pues hay en Veracruz, tengo ahí también el charro de Sotavento, la mulata de Córdoba, que está ahí en la ciudad, ¿no? Y que tenemos que, pues, seguirlas rescatando, seguirles dando voz y seguirlas llevando a que la gente las escuche, las lea, las comprenda, ¿no? Porque si no vamos a hacer de esto pues un mercado en realidad cuando es cultura, ¿no? Entonces eso fue lo que me llevó en realidad a buscar este tipo de historias. A lo mejor en algún momento algo ahí, algún librito de historias más macabronas ahí aquí en la Ciudad de México, pero bueno, esa fue la intención, ¿no? Hay algo más allá de la Llorona, algo más allá de la Nahuala, o sea, hay más historias, no todo es tampoco historia prehispánica. En todas las ciudades tenemos historias, el Callejón del Diamante, tú lo sabes, allá en Jalapa, por ejemplo, ¿no? La historia del Callejón del Diamante. Hay historias que podemos ir rescatando y que creo que tenemos pues la obligación moral de rescatar y seguirlas compartiendo, ¿no? Así es, sí, Alfredo, hay muchísimas historias más de las que podemos contar y de las que alcanzamos a conocer, ¿no? O sea, sí hay, como dices, estas grandes historias ya muy clásicas, tradicionales del país, pero cada estado, cada ciudad, Claro. cada localidad, cada pueblo tiene sus propias historias, sus propias leyendas, y me da mucho gusto, la verdad, que tú tengas pues esta inquietud, ¿no? Por escuchar esas historias y transformarlas en estos cuentos y esta narrativa que tú tienes, que la verdad es un trabajo que a mí me gusta mucho Gracias. cómo logras, ¿no? Construir estas narrativas a raíz de estas, ya sea estas historias reales, como lo que hiciste con estas noticias, ¿no? Que seguiste, era, no recuerdo el cuento, El Caníbal. Sí, el caníbal de Playa del Carmen. Por Sí. ejemplo, ¿no? Una historia fuertísima. Y ahora, pues, con una historia contemporánea, ¿no? O sea, como dices, claro que nuestras raíces siempre van a estar ahí, siempre tenemos que honrarlas y seguir Claro. transmitiendo esas historias, ¿no? Desde las prehispánicas. Sin embargo, también estas voces contemporáneas tienen que ser, pues, escuchadas, leídas y sobre todo, pues, rescatadas, ¿no? Que lleguen a Claro, las demás personas, porque hay muchas historias que contar. Entonces, yo te claro. felicito. Gracias por No, compartir. gracias a ti, al contrario. Y estaría genial, claro, que hicieras ahí tu recopilación de cuentos, de este tipo de historias. Yo creo que sería muy interesante leerlas todas. Y ya sabes, el día que lo hagas, pues aquí vamos a estar apoyando tu Claro, claro que sí. Tú cuenta con ello. Claro que sí. bueno. Oye, pues mira, yo que no tengo la pluma maravillosa que tú tienes, ¿verdad? Pero Gracias. pues mira, yo digamos que pues, ¿cómo podré decirlo? Pues uno de mis objetivos, ¿no? En este grupo, bueno, en general, es por rescatar voces femeninas, ¿no? Dentro Ok. de la literatura. Ya sabemos que pues
el canon de la literatura universal y todo, pues tiene muy pocas voces femeninas. Y este género también de un poco de terror, de suspenso, de este tipo de género también está dominado por grandes autores que no demeritamos, al contrario, son maravillosos. Aquí somos fans de esos grandes autores clásicos, ¿no? Universales, pero pues a mí me gusta mucho también traer estas voces femeninas que Claro. tienen mucho que decir, ¿no? Y que dejaron también un legado. Entonces, esta noche yo elegí este cuento de Inés Arredondo, Ok. se llama La Tsunamita, que además Ya. esta edición es muy chula. Tiene aquí además tiene les voy a tomar, yo creo que les voy a tomar capturas y se los voy a compartir porque tiene aquí unas imágenes padrísimas, ¿no? Que me encantaron y que además este pequeño librito es parte de de una caja de libros que me enviaron del Fondo de Cultura Económica. Oh, qué padre. Son hermosos, no sabes, yo estoy contentísima porque me enviaron bastantes textos padrísimos que, bueno, poco a poco iremos ahí sacando y ¿Textos de ella te enviaron? ¿Puros textos de ella? no, me enviaron muchísimos, de diversos autores, entre ellos, pues Inés Arredondo, y acá estoy justamente leyendo uno de Edmundo Valadez. Ah, buenísimo, cómo Wow, no. estoy, pues, Buenísimo, el Mundo Valadez. está Ella, padrísimo. Inés Arredondo, tiene por ahí cuentos completos, también trae Río Subterráneo, que está Sí, bastante interesante. Ella era de Culiacán, si no me equivoco. era de Culiacán. Era Puma, era UNAM también esta compañera. Muy buena, te recomiendo ese de cuentos completos y la de Río Subterráneo, todos están padrísimos. Y la verdad, mis respetos, tienes una buena lección ahí entre las Yo creo manos. que sí, yo creo que sí, ha sido una excelente elección, y bueno, cayó en mis manos este librito precioso, y sí, 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 yo creo que voy a seguir compartiendo cuentos de ella, porque la verdad, tengo entendido, publicó solo tres libros de cuentos, pero Ujú. ella escribió también ensayo, también se dedicó un poquito a esta cuestión de la academia, ¿no? Tiene bastante, pues sí tiene trabajo publicado, pero tiene unos cuentos padrísimos y este de la Tsunamita es, creo, el de los más conocidos. Sí, Y que hay muchos otros que vamos a ir, yo espero poder ir compartiendo aquí en el grupo, porque de verdad que vale la pena, ¿no? Entonces, pues sí, Inés, como decías, ella, fíjate, empezó estudiando filosofía, es correcto, sí. pero después se fue a letras, ¿no? A letras. Ujú. Y bueno, escribió ya bastante, bueno, no bastante mayor, pero escribe que en un momento de crisis, lo que ella hacía mucho eran traducciones. Oh, ya. Entonces, en un momento de crisis, de depresión, porque había fallecido uno de sus hijos, de repente, haciendo una traducción, empezó ella como a fluir escribiendo y pues de repente empezó a escribir ella sus propios cuentos, ¿no? Entonces, ahí empezó como esta historia con la escritura de sus cuentos. Entonces, me gustó mucho porque toca temas muy interesantes, universales además. Ella, los temas que más aborda en sus obras, pues uno es la muerte, la locura y la sexualidad, ¿no? Pero Claro. la sexualidad es una sexualidad bastante tormentosa y hasta un poquito retorcida, ¿no? No, Sí. muy especial, muy a su manera. Entonces, pues justamente en este cuento va a abordar dos de estos grandes temas. Ok. Y ella, bueno, aunque ella misma pues no se consideraba feminista, porque bueno, estamos hablando
de los 60 cuando ella escribe. Sí, ¿no? empieza a escribir a finales de los 60 hasta por ahí de los 84, 85, Ajá, por ahí. entre el 60 y pico hasta los 80, ¿no? Digamos, como en ese periodo. De hecho, sí hay como muchos años de diferencia entre cada uno de sus libros, sí hay como un tiempo bastante largo, por eso abarca, ¿no? Entre los 60 y los 80, la publicación de estos 3 libros de cuentos, aunque en el Inter hacía trabajo académico, traducciones, ensayos, etcétera, ¿no? Entonces, es una escritora que vale la pena que nos lancemos a leerla, ¿no? Entonces, esa es la invitación de esta noche. Y Sí, pues sí, bueno, sí. les voy a leer La Tsunamita. Pues salud por eso. Aquí con un verde. La Tsunamita de Inés Arredondo. Y buscaron una moza hermosa por todo el término de Israel y hallaron a Abisac Tsunamita y trajéronla al rey. Y la moza era hermosa, la cual calentaba al rey y le servía, mas el rey nunca la conoció. Aquel fue un verano abrasador, el último de mi juventud. Tensa, concentrada en el desafío que precede a la combustión, la ciudad ardía en una sola llama reseca y deslumbrante. En el centro de la llama estaba yo, vestida de negro, orgullosa, alimentando el fuego con mis cabellos rubios, sola. Las miradas de los hombres resbalaban por mi cuerpo sin mancharlo, y mi altivo recato obligaba al saludo deferente. Estaba segura de tener el poder de domeñar las pasiones, de purificarlo todo en el aire encendido que me cercaba y no me consumía. Nada cambió cuando recibí el telegrama. La tristeza que me trajo no afectaba en absoluto la manera de sentirme en el mundo. Mi tío Apolonio se moría a los 70 y tantos años de edad. Quería verme por última vez, puesto que yo había vivido en su casa como una hija durante mucho tiempo, y yo sentía un sincero dolor ante aquella muerte inevitable. Todo esto era perfectamente normal, y ningún estremecimiento, ningún augurio me hizo sospechar nada. Hice los rápidos preparativos para el viaje en aquel mismo centro intocable en que me envolvía el verano estático. Llegué al pueblo a la hora de la siesta. Caminando por las calles solitarias con mi pequeño beliz en la mano, fui cayendo en el entresueño privado de la realidad y de tiempo que da el calor excesivo. No recordaba. Vivía a medias como entonces. Mira, Licha, están floreciendo las amapas. La voz clara, casi infantil. Para el 16 quiero que te hagas un vestido como el de Margarita Ibarra. La oía. La sentía caminar a mi lado, un poco encorvada, ligera a pesar de su gordura, alegre y vieja. Yo seguía adelante con los ojos entrecerrados, atesorando mi vaga, tierna angustia, dulcemente sometida a la compañía de mi tía Panchita, la hermana de mi madre. Bueno, hija, si Pepe no te gusta, pero no es un mal muchacho. Sí, había dicho eso justamente aquí, frente a la ventana de la Tichi Valenzuela, con aquel gozo suyo, inocente y maligno. Caminé un poco más, nublados ya los ladrillos de la acera, y cuando las campanas resonaron pesadas y reales, dando por terminada la siesta y llamando al rosario, abrí los ojos y miré verdaderamente el pueblo. Era otro. Las amapas no habían florecido y yo estaba llorando, con mi vestido de luto delante de la casa de mi tío. El zaguán se encontraba abierto como siempre, y en el fondo del patio estaba la bugambilia como siempre, pero no igual. Me sequé las lágrimas y no sentí que llegaba, sino que me despedía. Las cosas parecían inmóviles como en el recuerdo, y el calor del silencio lo marchitaba todo. Mis pasos resonaron desconocidos y María salió a mi encuentro. ¿Por qué no me avisaste? Hubiéramos mandado. Fuimos directamente a la habitación del enfermo. Al entrar casi sentí frío. El silencio y la penumbra precedían a la muerte. Luisa,
¿Eres tú? Aquella voz cariñosa se iba haciendo queda y pronto enmudecería del todo. Aquí estoy, tío. Bendito sea Dios. Ya no moriré solo. No diga eso. Pronto se va a aliviar. Sonrió tristemente. Sabía que le estaba mintiendo, pero no quería hacerme llorar. Sí, hija, sí. Ahora descansa. Toma posesión de la casa y luego ven a acompañarme. Voy a tratar de dormir un poco. Mi más pequeño que antes, enjuto, sin dientes, perdido en la cama enorme y sobrenadando sin sentido en lo poco que le quedaba de vida, atormentaba como algo superfluo, fuera de lugar, igual que tantos moribundos. Esto se hacía evidente al salir al corredor, caldeado y respirar hondamente por instinto la luz y el aire. Comencé a cuidarlo y a sentirme contenta de hacerlo. La casa era mi casa y muchas mañanas al arreglarla tarareaba olvidadas canciones. La calma que me rodeaba venía tal vez de que mi tío ya no esperaba la muerte como una cosa inminente y terrible, sino que se abandonaba a los días, a un futuro más o menos corto o largo, con una dulzura inconsciente de niño. Repasaba con gusto su vida y se complacía en la ilusión de dejar en mí sus imágenes, como hacen los abuelos con sus nietos. Tráeme el cofrecito ese que hay en el ropero grande. Sí, ese. La llave está debajo de la carpeta junto a San Antonio. Tráela también. Y revivían sus ojos hundidos a la vista de sus tesoros. Mira, ese collar se lo regalé a tu tía cuando cumplimos 10 años de casados. Lo compré en Mazatlán a un joyero polaco que me contó no sé qué cuentos de princesas austríacas y me lo vendió bien caro. Lo traje escondido en la funda de mi pistola y no dormí un minuto en la diligencia por miedo a que me lo robaran. La luz del sol poniente hizo centellear las piedras jóvenes y vivas en sus manos esclerosadas. Este anillo de montura tan antigua de mi madre, fíjate bien en la miniatura que hay en la sala y verás que lo tiene puesto. La prima Begoña murmuraba a sus espaldas que un novio. Volvían a hablar, a respirar aquellas señoras de los retratos, a quienes él había visto, tocado. Yo las imaginaba y me parecía entender el sentido de las alhajas de familia. Te he contado cuando fuimos a Europa en 1908, antes de la Revolución. Había que ir en barco a Colima y en Venecia tu tía Panchita se encaprichó con estos aretes. Eran demasiado caros y se lo dije, son para una reina. Al día siguiente se los compré. Tú no te puedes imaginar, porque cuando naciste ya hacía mucho de esto, pero entonces, en 1908, cuando estuvimos en Venecia, tu tía era tan joven, tan... Tío, se fatiga demasiado. Descanse. Tienes razón, estoy cansado. Déjame un rato y llévate el cofre a tu cuarto. Es tuyo. Pero tío, todo es tuyo y se acabó. Regalo lo que me da la gana. Su voz se quebró en un sollozo terrible. La ilusión se desvanecía y se encontraba de nuevo a punto de morir en el momento de despedirse de sus cosas más queridas. Se dio vuelta en la cama y me dejó con la caja en las manos sin saber qué hacer. Otras veces me hablaba del año del hambre, del año del maíz amarillo, de la peste, y me contaba historias muy antiguas de asesinos y aparecidos. Alguna vez hasta canturreó un corrido de su juventud que se hizo pedazos en su voz cascada. Pero me iba heredando su vida. Estaba contento. El médico decía que sí, que veía una mejoría, pero que no había que hacerse ilusiones. No tenía remedio. Todo era cuestión de días más o menos. Una tarde oscurecida por nubarrones amenazantes, cuando estaba recogiendo la ropa tendida en el patio, oí el grito de María. Me quedé quieta, escuchando aquel grito como un trueno. El primero de la tormenta, después el silencio y yo sola en el patio, inmóvil. Una abeja pasó zumbando y la lluvia no se desencadenó. Nadie sabe cómo
Nadie sabe como yo los terribles que son los presagios que se quedan suspensos sobre una cabeza vuelta al cielo. Lichita, se muere, está bonqueando. Vete a buscar al médico. No, iré yo. Llama a doña Clara para que te acompañe mientras vuelvo. Y el padre, tráete al padre. Salí corriendo, huyendo de aquel momento insoportable, de aquella inminencia sorda y asfixiante. Fui, vine, regresé a la casa, serví café, recibí a los parientes que empezaron a llegar ya medio vestidos de luto. Encargué velas, pedí reliquias, continué huyendo enloquecida para no cumplir con el único deber que en ese momento tenía, estar junto a mi tío. Interrogué al médico. Le había puesto una inyección por no dejar. Todo era inútil ya. Vi llegar al señor cura con el viático, pero ni entonces tuve fuerzas para entrar. Sabía que después tendría remordimientos. Bendito sea Dios, ya no me moriré solo. Pero no podía. Me tapé la cara con las manos y empecé a rezar. Vino el señor cura y me tocó el hombro. Creí que todo había terminado y un escalofrío me recorrió la espalda. Te llama, entra. No sé cómo llegué hasta el umbral. Era ya de noche y la habitación iluminada por una lámpara veladora parecía enorme. Los muebles, agigantados, sombríos y un aire extraño estancado en torno a la cama. La piel se me erizó. Por los poros respiraba el horror a todo aquello, a la muerte. Acércate, dijo el sacerdote. Obedecí yendo hasta los pies de la cama sin atreverme a mirar ni las sábanas. Es la voluntad de tu tío. Si no tienes algo que oponer, casarse contigo in articulo mortis, con la intención de que heredes sus bienes. ¿Aceptas? Ahogué un grito de terror. Abrí los ojos como para abarcar todo el espanto que aquel cuarto encerraba. ¿Por qué me quiere arrastrar a la tumba? Sentí que la muerte rozaba mi propia carne. Luisa, era don Apolonio. Tuve que mirarlo. Casi no podía articular las sílabas. Tenía la quijada caída y hablaba moviéndola como un muñeco de ventríloco. Por favor. Y cayó extenuado. No podía más. Salí de la habitación. Aquel no era mi tío. No se le parecía. ¿Heredarme? Sí, pero no los bienes solamente. Las historias, la vida. Yo no quería nada. Su vida, su muerte. No quería. Cuando abrí los ojos estaba en el patio y el cielo seguía encapotado. Respiré profundamente, dolorosamente. ¿Ya? Se acercaron a preguntarme los parientes al verme tan descompuesta. Yo moví la cabeza, negando. A mi espalda habló el sacerdote. Don Apolonio quiere casarse con ella en el último momento para heredarla. ¿Y tú no quieres? Preguntó ansiosamente la vieja criada. No seas tonta, solo tú te lo mereces. Fuiste una hija para ellos y te has matado cuidándolo. Si no te casas, los sobrinos de México no te van a dar nada, no seas tonta. Es una delicadeza de su parte. Y luego te quedas viuda y rica y tan virgen como ahora. Rió nerviosamente una prima jovencilla y pispireta. La fortuna es considerable y yo, como tío lejano tuyo, te aconsejaría que, pensándolo bien, el no aceptar es una falta de caridad y de humildad. Eso es verdad, eso sí que es verdad. No quería darle el último gusto al viejo, un gusto que después de todo debía agradecer. Porque mi cuerpo joven, del que en el fondo estaba tan satisfecha, no tuviera ninguna clase de vínculos con la muerte. Me vinieron náuseas y fue el último pensamiento claro que tuve esa noche. Desperté como de un sopor hipnótico cuando me obligaron a tomar la mano cubierta de sudor frío. El ¿Vamos a tren. hacer una pausa? Sí, el tren. El tren. Aquí tenemos efectos especiales. Sí, es lo que... Ahorita
ahorita que hablabas ahí en unas líneas, en un párrafo de una princesa, acuérdate, en el 84 sacó un libro eh, con el cuento de eh, la historia verdadera de una princesa, de ella también. De hecho, ya no lo volví a conseguir, alguna vez lo tuve, lo leí y lo perdí, pero sí está, me recordó porque lo nombró ahí en algún párrafo. Ok, hay que ver si lo consigues de nuevo para que lo Ándale. Bueno, seguimos. Dale. Ok. Desperté como de un sopor hipnótico cuando me obligaron a tomar la mano cubierta de sudor frío. Me vino otra arcada, pero dije sí. Recordaba vagamente que me habían cercado todo el tiempo, que todos hablaban a la vez, que me llevaban, me traían, me hacían firmar y responder. La sensación de que esa noche me quedó para siempre fue la de una maléfica ronda que giraba vertiginosamente en torno mío y reía grotesca cantando: yo soy la viudita que manda la ley. Y yo en medio era una esclava. Sufría y no podía levantar la cara al cielo. Cuando me di cuenta, todo había pasado. Y en mi mano brillaba el anillo dorsal que vi tantas veces en el anular de mi tía Panchita. No había habido tiempo para otra cosa. Todos empezaron a irse. Si me necesita, llámeme. Dele mientras tanto las gotas cada 6 horas. Que Dios te bendiga y te dé fuerzas. Feliz noche de bodas, susurró a mi oído una risita mezquina de la prima jovencita. Volví junto al enfermo. Nada ha cambiado, nada ha cambiado. Por lo menos mi miedo no había cambiado. Convencí a María de que se quedara conmigo a velar a don Apolonio. Y solo recobré el control de mis nervios cuando vi que amanecía. Había empezado a llover, pero sin rayos, sin tormenta, quedamente. Continuó lloviznando todo el día, y el otro aún. 4 días de agonía. No teníamos apenas más visitas que las del médico y el señor cura. En días así nadie sale de su casa. Todos se recogen y esperan a que la vida vuelva a comenzar. Son días espirituales, casi sagrados. Si cuando menos el enfermo hubiera necesitado muchos cuidados, mis horas hubieran sido menos largas, pero lo que se podía hacer por aquel cuerpo aletargado era bien poco. La 4ª noche, María se acostó en una pieza próxima y me quedé a solas con el moribundo. Oía la lluvia monótona y rezaba sin conciencia de lo que decía, adormilada y sin miedo, esperando. Los dedos se me fueron aquietando, poniendo morosos sobre las cuentas del rosario, y al acariciarlas sentía que por las yemas me entraba ese calor ajeno y propio que vamos dejando en las cosas y que nos es devuelto transformado. Compañero, hermano que nos anticipa la dulce tibieza del otro, desconocida y sabida, nunca sentida, y que habita en la médula de nuestros huesos. Suavemente, con delicia, distendidos los nervios, liviana la carne, fui cayendo en el sueño. Debo de haber dormido muchas horas. Era la madrugada cuando desperté. Me di cuenta porque las luces estaban apagadas y la planta eléctrica deja de funcionar a las 2 de la mañana. La habitación apenas iluminada por la lámpara de aceite que ardía sobre la cómoda a los pies de la Virgen me recordó la noche de la boda, de mi boda. Hacía mucho tiempo de eso, una eternidad vacía. Desde el fondo de la penumbra llegó hasta mí la respiración fatigosa y quebrantada de don Apolonio. Ahí estaba todavía, pero no él. El despojo persistente e incomprensible que se obstinaba a seguir aquí sin finalidad, sin motivo aparente alguno. La muerte da miedo, pero la vida mezclada, imbuida en la muerte, da un horror que tiene muy poco que ver con la muerte y con la vida.
El silencio, la corrupción, el hedor, la deformación monstruosa, la desaparición final. Eso es doloroso, pero llega un clímax y luego va cediendo. Se va diluyendo en la tierra, en el recuerdo, en la historia. Y esto no, el pacto terrible entre la vida y la muerte, que se manifestaba en ese estertor inútil, podía continuar eternamente. Lo oía raspar la garganta insensible y se me ocurrió que no era aire lo que entraba en aquel cuerpo, o más bien que no era un cuerpo humano el que lo aspiraba y lo expelía. Se trataba de una máquina que resoplaba y hacía pausas caprichosas por un juego, para matar el tiempo sin fin. No había allí un ser humano. Alguien jugaba con aquel ronquido y el horror contra el que nada pude me conquistó. Empecé a respirar al ritmo entrecortado de los estertores. Respirar, cortar de pronto, ahogarme, respirar, ahogarme, sin poderme ya detener, hasta que me di cuenta de que me había engañado en cuanto al sentido que tenía el juego, porque lo que en realidad sentía era el sufrimiento y la asfixia de un moribundo. De todos modos, seguí, hasta que no quedó más que un solo respirar, un solo aliento inhumano, una sola agonía. Me sentí más tranquila, aterrada, pero tranquila. Había quitado la barrera. Podía abandonarme simplemente y esperar el final común. Me pareció que con mi abandono, con mi alianza incondicional, aquello se resolvería con rapidez. No podría continuar. Había cumplido su finalidad y su búsqueda persistente en el vacío. Ni una despedida, ni un destello de piedad hacia mí. Continué el juego mortal largamente, desde un lugar donde el tiempo no importaba ya. La respiración común se fue haciendo más regular, más calmada, aunque también más débil. Me pareció regresar. Pero estaba tan cansada que no podía moverme. Sentía el letargo, definitivamente anidado dentro de mi cuerpo. Abrí los ojos. Todo estaba igual. No, lejos, en la sombra, hay una rosa, sola, única y viva. Está ahí, recortada, nítida, con sus pétalos carnosos y leves, resplandeciente. Es una presencia hermosa y simple. La miro y miro mi mano, se mueve y recuerda su contacto y la acción sencilla de ponerla en el vaso. La miré entonces, ahora la conozco. Me mueve un poco, parpadeo y ella sigue ahí, plena, igual a sí misma. Respiro libremente con mi propia respiración. Rezo, recuerdo, dormito. Y la rosa intacta monta la guardia de la luz y del secreto. La muerte y la esperanza se transforman. Pero ahora comienza a amanecer y en el cielo limpio veo al fin que los días de lluvia han terminado. Me quedo largo rato contemplando por la ventana cómo cambia todo al nacer el sol. Un rayo poderoso entra y la agonía me parece una mentira. Un gozo injustificado me llena los pulmones y sin querer sonrío. Me vuelvo a la rosa como a una cómplice, pero no la encuentro. El sol la ha marchitado. Volvieron los días luminosos, el calor enervante, las gentes trabajaban, cantaban, pero don Apolonio no se moría. Antes bien, parecía mejorar. Yo lo seguía cuidando, pero ya sin alegría, con los ojos bajos y descargando en el esmero por servirlo toda mi abnegación remordida y exacerbada. Lo que deseaba ya con toda claridad era que aquello terminara pronto, que se muriera de una vez. El miedo, el horror que me producían su vista, su contacto, su voz, eran injustificados, porque el lazo que nos unía no era real, no podía serlo, y sin embargo yo lo sentía sobre mí como un peso. Y a fuerza de bondad y de remordimientos quería desembarazarme de él. Sí, don Apolonio mejoraba sus ojos a ojos vistas,
Hasta el médico estaba sorprendido, no podía explicarlo. Precisamente a la mañana en que lo senté por primera vez, recargado sobre los almohadones, sorprendí aquella mirada en los ojos de mi tío. Hacía un calor sofocante y lo había tenido que levantar casi en vilo. Cuando lo dejé acomodado, me di cuenta. El viejo estaba mirando con una fijeza estrábica mi pecho jadeante, el rostro descompuesto y las manos temblonas inconscientemente tendidas hacia mí. Me retiré instintivamente desviando la cabeza. Por favor, entrecierra los postigos. Hace demasiado calor. Su cuerpo casi muerto se calentaba. Ven aquí, Luisa. Siéntate a mi lado. Ven. Sí, tío. Me senté encogida a los pies de la cama, sin mirarlo. No me llames tío. Dime Polo. Después de todo, ahora somos más cercanos parientes. Había un dejo burlón en el tono con que lo dijo. Sí, tío. Polo, Polo. Su voz era otra vez dulce y tersa. Tendrás que perdonarme muchas cosas. Soy viejo y enfermo, y un hombre así es como un niño. Sí, a ver, di. Sí, Polo. Sí, Polo. Aquel nombre pronunciado por mis labios me parecía una aberración, me producía una repugnancia invencible, y Polo mejoró, pero se tornó irritable y quisquilloso. Yo me daba cuenta de que luchaba por volver a ser el que había sido, pero no, el que resucitaba no era él mismo, era otro. Luisa, tráeme. Luisa, dame. Luisa, arréglame la almohada. Dame agua, acomódame esta pierna. Me quería todo el día rodeándolo, alejándome, acercándome, tocándolo. Y aquella mirada fija y aquella cara descompuesta del primer día reaparecían cada vez con mayor frecuencia, se iban superponiendo a sus facciones como una máscara. Recoge el libro, se me cayó de la cama de este lado. Me arrodillé y metí la cabeza y casi todo el torso debajo de la cama, pero tenía que alargar lo más posible el brazo para alcanzarlo. Primero, me pareció que había sido mi propio movimiento, o quizá el roce de la ropa, pero ya con el libro cogido y cuando me reacomodaba para salir, me quedé inmóvil, anonadada por aquello que había presentido, esperado, el desencadenamiento, el grito, el trueno. Había rabia, nunca sentida. Me estremeció cuando pude creer que era verdad aquello que estaba sucediendo y que aprovechándose de mi asombro, su mano temblona se hacía más segura y más pesada y se recreaba, se aventuraba ya sin freno, palpando y recorriendo mis caderas. Una mano descarnada que se pegaba a mi carne y la estrujaba con deleite. Una mano muerta que buscaba impaciente el hueco entre mis piernas. Una mano sola, sin cuerpo. Me levanté lo más rápidamente que pude, con la cara ardiéndome de coraje y vergüenza, pero al enfrentarme a él me olvidé de mí y entré como un autómata en la pesadilla. Se reía quedito, con su boca sin dientes, y luego, poniéndose serio de golpe, con una frialdad que me dejó aterrada. ¿Qué? ¿No eres mi mujer ante Dios y los hombres? Ven, tengo frío, caliéntame la cama, pero quítate el vestido, lo vas a arrugar. Lo que siguió ya sé que es mi historia, mi vida, pero apenas lo puedo recordar como un sueño repugnante. No sé siquiera si muy corto o muy largo. Hubo una sola idea que me sostuvo durante los primeros tiempos. Esto no puede continuar, no puede continuar. Creí que Dios no podría permitir aquello, que lo impediría de alguna manera, Él personalmente. Antes tan temida, ahora la muerte me parecía la única salvación, no la de Apolonio, no. Él era un demonio de la muerte, sino la mía, la justa y necesaria muerte para mi carne corrompida. Pero nada sucedió. Todo continuó suspendido en el tiempo, sin futuro posible. Entonces, una mañana, sin equipaje, me marché. Resultó inútil. 3 días después me avisaron
que mi marido se estaba muriendo y me llamaba. Fui a ver al confesor y le conté mi historia. Lo que lo hace vivir es la lujuria, la más horrible, el más horrible pecado. Eso no es la vida, padre, es la muerte. Déjelo morir. Moriría en la desesperación. No puede ser. Y yo comprendo, pero si no va, será un asesinato. Procura no dar ocasión, encomiéndate a la Virgen y piensa que tus deberes. Regresé. Y el pecado lo volvió a sacar de la tumba. Luchando sin tregua, pude vencer al cabo de los años, vencer mi odio y al final, muy al final, también vencí a la bestia. Apolonio murió tranquilo, dulce, él mismo. Pero yo no pude volver a ser la que fui. Ahora la vileza y la malicia brillan en los ojos de los hombres que me miran, y yo me siento ocasión de pecado para todos. Peor que la más abyecta de las prostitutas, sola, pecadora, consumida totalmente por la llama implacable que nos envuelve a todos los que, como hormigas, habitamos este verano cruel que no termina nunca. Qué padre está. Sí, ya la había leído alguna vez. Está muy padre el cuento. Está un poquito extenso, yo sé, gracias a los que se quedaron hasta el final. Pero bueno, mira, te juro que me da hasta escalofrío. O sea, tengo la piel finita de toda la situación, ¿no? Está, bueno, ¿qué te parece a ti? Cuéntame. Voy a tomar un poquito de agua porque la garganta. Fíjate que obvio, el término tsunamita, que viene de la mujer que proviene de Sunem, que es una ciudad bíblica que aparece en la Biblia, y refleja una parte de esa historia bíblica, ¿no? El cuento de Inés Arredondo, obviamente lo lleva a su territorio, lo lleva a su temporalidad, lo lleva a lo que estaba viviendo, ¿me entiendes? Yo creo, me imagino que por eso le puso la tsunamita, y muy parecida a la historia, pues había alguien muy enfermo, en la historia bíblica, pues la tsunamita de alguna forma se enamora de Eliseo. Aquí quiero pensar que de alguna forma tenía algo ahí con Apolonio, que a pesar de que era su tío, estaba muy pendiente, pero me pareció bien. Y obviamente no recuerdo cuándo se publicó pero debe de haber sido por ahí de los 60, 70, y obviamente para la época, pues, digo, me sigue pareciendo una buena lectura, ¿no? Y de las básicas de cajón, las de Inés Arredondo, pero me pareció bastante excelente, Fernanda. Muchas gracias. Sí, exactamente. Justamente al inicio del cuento está este epígrafe, ¿no? De un fragmento de la Biblia, ¿no? Correcto. Que hace alusión a esta mujer que va a calentar la cama del rey, ¿no? Es correcto, sí. En esta, pues el rey, dice aquí, más el rey nunca la conoció, o sea, solo, pues era o sea, lo acompañaba, pero no llegaba a esa cuestión de tener relaciones sexuales. Intimidad, claro. ¿No? Pero en el cuento de Inés, pues sí, efectivamente, el tío ya moribundo, pues como que le absorbe la vida, ¿no? O sea, como correcto. que o sea, y ella al inicio del cuento lo dice, ¿no? Cuando le propone matrimonio, dice, ¿por qué quiere arrastrarme a la muerte, ¿no? Entonces ella también iba, conforme el tío pues iba absorbiendo su vitalidad, ¿no? Ella pues justamente iba decreciendo, ¿no? La propia. Entonces, sí, para la época además, digo, ella creo que es como varias de su generación también, es una mujer bastante adelantada. Claro.
a su tiempo, ¿no? O sea, sí abordaba temas que por lo menos en las mujeres escritoras, no se esperaba o era algo que no se hablaba y que los hombres pues abordaban de una manera muy distinta, ¿no? O sea, siempre Claro, obviamente desde la perspectiva masculina, estos temas se abordan muy, muy muy distintos. distinto, Y claro. ella, pues en este cuento, por ejemplo, habla explícitamente del asunto del abuso, ¿no? Es correcto, sí. Este abuso de un tío que si bien era un hombre ya moribundo, pues era una figura de poder, ¿no? O sea, Claro, de autoridad, digamos, ¿no? Más bien, era una figura de autoridad y ella, pues, aunque con ese asco y horror y todo esto que ella describe, no puede negarse, ¿no? O sea, simplemente no puede, o sea, no tiene esa fuerza, ¿no? Para negarse. Entonces el tío que ella dice, ¿no? En el cuento, es que él, o sea, él ya no es el tío, ¿no? Es la muerte, es es un correcto. monstruo, Ya, es ya otro. representa otras cosas. Exacto, ¿no? O sea, ya es otra cosa, ¿no? Y bueno, yo cuando lo leí sí me pareció fuertísimo, fuertísimo de leer. La verdad, esta historia que finalmente es una historia de abuso, ¿no? Claro. De No, una, y sigue habiendo millones de historias así, ¿no? O sea, por eso te decía, lo llevó a su temporalidad, pero sigue pasando, ¿no? O sea, hasta hoy en día podemos saber y documentar o leer más historias de ese tipo, que además tiene elementos pues, profundamente mexicanos, ¿no? La religión, sí, esa figura paternal fuerte, como dices, de poder, sí, de el, padre, ¿no? Ajá. ajá. Entonces, a mí lo que me gusta es cómo lo estructura, ¿no? En cómo concibe el cuento. Quiero pensar digo, la mayoría de los mexicanos, y sobre todo en las provincias, pues son profundamente arraigados al tema religioso, y por eso quiero pensar que de ahí De ahí, aterrizó la idea, ¿no? Pues, esa historia está en Dos de Reyes, en la Biblia, ¿no? Y sí, es muy parecida el tema. Obviamente, pues en la Biblia te lo dejan ver como de color rosita, pero al final del día, pues también es un abuso, ¿no? O sea, claro, sí, porque era una niña, ¿no? es También correcto, esta niña que utilizan porque era una esclava al es final, ¿no? correcto, Como el mismo personaje se convierte, ¿no? Ya dije, es que se convierte en su esclava, ¿no? La tiene, pues sí, o sea, atrapada, ¿no? Secuestrada de alguna manera y esclavizada a sus deseos y a claro, sus necesidades, ¿no? Entonces, fíjate, ahorita que dices eso de la cuestión religiosa, sí, efectivamente, o sea, ella proviene de una familia muy conservadora, una familia muy religiosa y ella misma estudió en una escuela de monjas, ¿no? ujú, Entonces, pues tiene un conocimiento, obviamente, de la religión, de la Biblia, ¿no? Y todos estos temas que ella, pues, retoma y utiliza para crear estas historias, ¿no? Entonces, claro, pues sí está muy interesante. Aparte el lenguaje que utiliza me encanta, o sea, claro, es una historia de, pues, de terror, sí, está de claro, terror, pero es el lenguaje que, híjole, o sea, sí, muy pulcro, muy ¿no? poético incluso, ¿no? Ujú, Aunque te está contando cosas terribles, claro, es un lenguaje muy, muy bello, ¿no? El que ella, sí, todos estos, o sea, cómo te lo va describiendo, lo va desmenuzando, todos los adjetivos que sí, no utiliza. es tan crudo, ¿no? Sí, bueno, está escrito deliciosamente y es una historia muy fuerte, muy fuerte. Sí, a mí la verdad me impactó muchísimo cuando la leí la primera vez y me sigue dejando, o sea, te lo juro, me deja la piel chinita, ¿no? Esta narración está increíble. Qué Pues bueno. bueno,
yo creo que vamos cerrando la Claro. sesión. Y bueno, esto fue las lecturas que hicimos en la sesión de hoy. Muchas gracias, Alfredo, No, por muchas gracias a ti. la votación. Gracias porque siempre estás dispuesto a estar aquí, a compartir, a charlar, a darnos tu tiempo. Lo Y que sea por la también, literatura. y es nuestro, lo decíamos hace un rato, ¿no? Antes de entrar en vivo, pues aportar nuestro, pues granito Granito de arena. de arena, ¿no? Para compartir contenido, pues, que aporte un poquito a quienes les gusta la lectura y Claro. incluso a quienes no, ¿no? A veces no a todos les gusta como el ejercicio así de la lectura, pero sí les gusta escuchar historias, ¿no? Claro, Entonces claro creo que sí. que, pues, nuestras lecturas, yo espero, le sirvan a alguien para acompañarlo, acompañarle a cualquier cosa, ¿no? Claro que sí. La Muchas vida. gracias a ti, Fernanda. Entonces, gracias por estar aquí, por compartir tu trabajo también. Y pues Gracias. seguiremos compartiendo. Yo voy a seguir molestándote ahí. Cuando gustes, ya sabes. Tenemos muchas lecturas pendientes, muchas. Claro, claro que sí. De poesía sobre todo. La verdad te voy a decir algo, a mí me encanta leer poesía contigo. Me gusta Órale, mucho. Las veces que lo hemos claro, hecho, cuando gustes. han sido sesiones padrísimas y que les ha gustado mucho, déjame te digo, son de las más comentadas, de las más Órale, pues. Pues cuando gustes, aquí estoy a la orden. Pues nos despedimos. Gracias a todos los que estuvieron conectados, los que nos van a ver en retransmisión. Les mandamos un abrazo fuerte y acuérdense que seguimos con el maratón de cuentos hasta el 3 de noviembre. Los que quieran participar, dejen aquí su comentario maratón y pueden subir su video leyendo o un audio también si no quieren salir a cámara. Nos pueden mandar su audio, su video, haciendo su lectura, ya sea de alguna historia propia o algún autora favorito, y envíenlo, participen, colaboren. Nosotros somos los más felices de escucharlos y de que participen con nosotros, ¿no? Claro Entonces, que sí. dejo aquí la invitación. Les mando un abrazo a todos, saludos, un beso Hasta grandote. luego, que estés bien. Un saludo hasta Córdoba. Un abrazo. Gracias. Gracias, gracias a ti.